creo que todavía el reglamento no está elaborado, y que, sin embargo, por la experiencia que tengo yo de haber trabajado en Piura como director regional de la Cancillería, tuve la oportunidad de ver todo el proceso que hubo con este proyecto cuprífero Majar en el norte. Y realmente con toda la inversión que ellos hacían y con todos los miles de dólares que gastaban en mostrar las bondades del proyecto, colisionaban con una población que no creía. O sea, que tenía una conciencia de una realidad que tenían que defenderla a todo costo. Lo que quiero decir es que, en otras palabras, que el proceso supone un profundo conocimiento del fenómeno, de las raíces, de la cultura y de toda esa policromía que tiene en nuestro país. Entonces, la pregunta que me surge es, al momento de implementar, ¿está el Estado en capacidad de acometer esos retos de una manera exitosa, que no sea pues la buena voluntad que tiene la ley o el espíritu de la ley, sino la realidad, que a veces vale más que la legislación? Gracias. Sí, yo también en la misma dirección que el señor Cónsul. Hay un aspecto que tiene que ver con la cuestión no vinculante, porque se habla de participación, por ejemplo. La gente participa y después viene el concepto no vinculante. Entonces, ¿qué sentido tiene participar si no es vinculante? Por otro lado, yo puedo comprender que el Estado tiene un rol que jugar también en términos de estrategias de desarrollo. Pero yo me pregunto si el Estado tiene una estrategia de desarrollo que tiene que ver justamente con todo el desarrollo de las extractivas en nuestro país. Más bien me parece como una especie de propuesta que viene de inversión, que viene de todos lados y se acepta a lo loco lo que venga porque son inversiones extranjeras y porque el país necesita dinero. Y no existe una perspectiva respecto a qué lugares vamos a permitir las extractivas y en qué lugares no. Nuestro país era un país productor y aseguraba la seguridad alimentaria de su gente, porque la gente producía y comía, pero cada vez más la tierra está siendo utilizada para las extractivas y menos para la agricultura. ¿Qué va a pasar de aquí a 20 o 30 años? No hay una perspectiva en ese sentido. Es decir, ¿cuál tiene que ser la propuesta? Yo pienso que más bien hay un vacío de propuesta en términos de lo que es desarrollo en nuestro país, sabiendo y reconociendo que hay un espacio para las extractivas. El mundo en general necesita también de eso. O sea, es ilógico irse contra eso. Estoy en contra, por ejemplo, de las extractivas en Guatemala, que es un país que tiene 100.000 kilómetros cuadrados, pero el Perú tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados. Es decir, nosotros podemos combinar un desarrollo a nivel extractivo y un desarrollo de la agricultura. Pero ¿lo tiene el Perú? Esa es mi pregunta también. Tiene también este elemento que es la participación de las poblaciones indígenas. ¿Lo toma en cuenta realmente o es simplemente una cuestión donde se permite la participación, pero no se vincula la participación a las decisiones? Y esto tiene que ver con lo que pasó en Tambo Grande. Donde hubo un plebiscito, la población dijo que no, y al final de cuentas el Estado hizo lo que quiso hacer a nivel de estrategia del Estado y su relación con las empresas. A ver, en relación al Tratado de Libre Comercio entre Perú y la Unión Europea, bueno, yo voy a decir mi opinión personal sobre este tema. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio, en primer lugar, lo primero que ha ocurrido es que ya no es un tratado, ahora denominan acuerdos.
al denominarlo acuerdo, lo que se ha hecho es sustraerlo a la discusión del Congreso, porque el Congreso tiene que aprobar los tratados, pero el Ejecutivo puede aprobar acuerdos comerciales. La realidad es que el acuerdo es un tratado que no es de libre comercio. La realidad es que el acuerdo es un tratado que incluye comercio y en el caso de Estados Unidos incluye protección a la inversión, patentes y derechos de propiedad intelectual, incluye temas laborales, incluye, en el caso del Perú, ¿no?, elementos del conocimiento tradicional, incluye, bueno, todo el tema de patentes. Entonces, en realidad, el Tratado de Libre Comercio es un tratado de sujeción a políticas económicas, que implica temas comerciales, pero que sujeta también al país a políticas económicas. El Tratado de Libre Comercio, como en mi opinión la Constitución, son candados al régimen neoliberal. Son mecanismos para impedir la modificación del régimen neoliberal imperante. Y ese, en mi opinión, es un problema bien de fondo. Por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Perú tiene hoy un juicio de Doha-Ram por $800 millones contra el Estado peruano, en razón de que el Estado peruano, después de prorrogar 4 veces la aplicación del programa de adecuación medioambiental, le dijo o se adecúan o cierran, y la empresa cerró. Y ahora la empresa ha reclamado ante el CIADI, que es un organismo de arbitraje de conflictos entre empresas y estados, en el que además el Estado norteamericano se sustituye a sus empresas, o sea, le paga a las empresas y él se sustituye a la empresa como el punto de negociación. O sea, uno negocia con la primera potencia, ¿no es cierto? Nos ha demandado por $800 millones por lucro cesante y por afectar su negocio, porque se ha cerrado una planta que tiene al 99% de los niños de Noroya con más plomo y más cadmio en la sangre de lo que permite la Organización Mundial de la Salud, lo cual afecta su desarrollo intelectual y su desarrollo neurológico a futuro, ¿no es cierto? Y tenemos ya 7 parlamentarios, nada menos que demócratas, ni siquiera republicanos, reclamándole al gobierno norteamericano que castigue al Perú por haber maltratado a Doha-Ram y que ordene al Banco Interamericano de Desarrollo que suspenda toda operación con el Perú. Entonces, estos arreglos son muy complejos, porque implican procedimientos, mecanismos y garantías muy complejas. En el caso de la Unión Europea hay variantes respecto al tratado con los Estados Unidos, porque los temas, por ejemplo, del aseguramiento de la inversión están pactados bilateralmente con cada país y no están pactados, según entendido, al interior del acuerdo de comercio. Pero el acuerdo de comercio sí implica que la producción europea agrícola, subsidiada y apoyada por el Estado, ingresa a competir con el productor peruano, que por supuesto no tiene ningún subsidio, ni tiene crédito, ni tiene carreteras, ni tiene, en fin, tiene un montón de desigualdades, con excepción de los agroexportadores, ¿no es cierto? Que, bueno, el Perú no va a vivir pues de comer espárragos, ¿no?, o de comer limones, o de comer alcachofa, que son los productos de exportación. El Perú tiene que tener